Bienvenidos nuevamente al viernes de evento del día de hoy. Como siempre, bueno, algunas palabras iniciales para comenzar el evento. Bueno, quisiera, para saltar un poco la introducción habitual que ya conocen, diría simplemente que darles la bienvenida y que estas charlas en este formato online pueden llevarse a cabo gracias al actual comité técnico de los viernes de eventos, quienes disponen de su tiempo y posibilidades para realizarlo. Y en él participan los estudiantes Claudia Gubernier, Dariana Ramírez, Carlos Mañante, Lucas Tribuyani y quien fuera nuestro estudiante en la unidad y ahora profesor en el taller X, el arquitecto Oliver Belisario, quien funge como asesor de este comité y cuya participación es fundamental para hacer efectivo el ciclo de viernes de evento en este formato. La dinámica, como es habitual, será que, bueno, luego de la presentación del invitado, se le dará la palabra a Carla para hacer su presentación. Y al final, entonces, quedará abierto el derecho de palabra para hacer algún comentario o pregunta. Y bueno, como siempre, se pide que por favor pidan el derecho de palabra en el chat para yo ir llevando el orden de palabra. Voy a leer ahora el currículum de Carla para presentarla. Carla Montauti es egresada en el 2012 en la Universidad Central de Venezuela. Ocupó el primer puesto de la promoción y obtiene mención publicación por el mejor trabajo de 10º semestre en la unidad docente 9. Poco después de su graduación, trabaja con el arquitecto Jorge Castillo como asistente en diferentes propuestas arquitectónicas, urbanas y artísticas para Caracas. En el 2015 se traslada a Buenos Aires, donde ha realizado estudios de maestría en investigación proyectual y laboratorio de morfología de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2016 hasta la actualidad ejerce la docencia de pregrado en el taller de forma y proyecto en la misma casa de estudio. Ejerció como jefe de trabajos prácticos durante 3 años en el Laboratorio Digital de Sistemas Proyectuales de la Universidad Nacional de La Matanza. En la actualidad es docente adjunta en diseño en la Universidad Torquato Di Tella. Dirigió el laboratorio ASN Noise durante 5 años, donde se dedicó de forma exclusiva como arquitecto asociada al diseño de concursos y proyectos especiales. Ha realizado un total de 30 concursos, destacando en el 2015 el concurso internacional convocado por la NASA para el diseño de hábitat en Marte en el 2035, donde la propuesta fue seleccionada entre 12.000 proyectos entregados mundialmente. En el 2019 obtuvo un premio en la 13ª Bienal Nacional de Arquitectura en la categoría de proyectos especiales realizados fuera de Venezuela. En el 2019 obtiene el primer premio por unanimidad de jurado en el concurso internacional para el Expo Mundial del 2023, Espacio Público, Boulevard y Puente. En el 2019 gana 2 premios y una mención en el concurso anual de dibujos de la Sociedad Central de Arquitectos. En el 2020 sus dibujos analógicos digitales de ficciones sobre Buenos Aires han sido seleccionados para la exhibición del Espacio Arte FADU y recientemente, en el 2001, obtuvo el primer premio por unanimidad del jurado en el concurso público de diseño urbano, espacio público y movilidad de la ciudad de Resistencia en Argentina. Bueno, luego de esta presentación, damos la palabra a Carla para iniciar su charla, no sin antes decirle a Carla, que tenemos aquí una sorpresa que espero que te guste. Hola Jorge, te mando un beso. Qué fácil verte. Sí, ¿no? Bueno, yo estoy muy conmovida de estar acá. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo. Ok. Bueno, atiendo la convocatoria el día de hoy con profunda gratitud a la Unidad Docente 9, mi núcleo de formación fundante, esa escuela heterogénea llena de talento, de oficio,
de contradicciones, sobredosis de pasión y donde lo espontáneo se encuentra sometido a lo consciente, espacio que en aquellos años escogí estar por su excelencia y donde desarrollé toda mi formación en diseño dentro de la FAO. No quiero sentirme una invitada el día de hoy porque soy como el buen hijo que siempre vuelve a casa. Además quiero agradecerle especialmente al profesor Gianni Napolitano por considerarme dentro de un ciclo lleno de figuras muy destacadas y que ya en mis años como estudiante yo admiraba. Así que, bueno, es para mí un honor acompañarlos esta tarde. Mi formación proyectual ha sido un proceso muy híbrido que comenzó en la unidad con profesores muy influyentes en mi accionar, como Edwin, quien fue como mi padre en diseño en su momento y con quien transité unas 4 experiencias. Y bueno, viene en mi mente siempre que necesito trabajar el objeto, establecer parámetros de orden, de estructura y módulo. Luego está Ana María, por supuesto, con quien hice el último año de la carrera, 9º y 10º, probablemente porque quería sentirme preparada para entenderla. Mujer de presencia fuerte y que cuando estabas bajo su ala era una madre tierna y estricta, quien viene en mi mente cada vez que quiero conceptualizar, investigar o proyectar la ciudad. Y bueno, por supuesto, el maestro de todos, Joel, con quien comencé, recuerdo muy bien, con el pie izquierdo en una corrección, donde siendo estudiante de Edwin, lo tuvimos como jurado y lo único que hice fue contradecirlo en una defensa, que por supuesto él tenía toda la razón y yo en ese momento no lo veía. Y un año después, cuando me inscribí con él, esa disputa entre nosotros durante todo el semestre se volvió un entrenamiento argumental. Y fue de quien recibí las más bellas palabras el día de mi entrega de tesis. Joel, bueno, muy importante y me dejó una profunda lección que hasta el día de hoy ejerzo con mis estudiantes, y es que si bien a mí me encantaba provocarlo y llevarle la contraria, él respondía siempre con una chispa de maestro inigualable. Me hizo entender que la relación dialéctica entre un docente y su estudiante es y debe ser conflictiva, porque de otro modo sería adoctrinamiento. Y, aprovechando la audiencia, por una necesidad inexorable de la evolución, poco después de graduarme, tomé una decisión muy importante, probablemente por mi espíritu kamikaze de salir de la zona de confort, y acercarme a quien ha sido y será siempre uno de los maestros más importantes de mi vida. Y bueno, confieso que hace casi 9 años busqué, motivada por la fascinación, llegar al taller de Jorge Castillo, hoy en día mi gran amigo, octogenario y gurú, a quien le ofrecí trabajar ad honorem, si es que aquello podía llamarse trabajo, ¿no? Extendiendo cada jornada con un goulash en Tarsilandia al pie del Ávila. Me sumergí de repente en un auténtico Aleph jorgiano, ¿no? Donde pude disfrutar en primera fila de una verdadera poiesis desprejuiciada de métodos claros, con una filosofía creativa única y sin una escuela heredable. Yo no lo considero un arquitecto que incursione en el arte, como en muchos casos, sino muy por el contrario, para mí Jorge es primero un gran artista que luego hace arquitectura. Palabras más, palabras menos, yo comulgo con esa idea de Ernesto Sábato, de que el hombre no es razón pura, como ha creído el pensamiento ilustrado, y como cree la ciencia, o sea, es razón, y eso evoca el mundo de las ideas, pero además es sin razón, como diría el maestro Cervantes. Es mito, es símbolo, es sueño, es pasiones, es vivencias, atmósferas, sentimientos, todos elementos irracionales, quizás la parte más importante del ser, y el arte, gracias a su desplazamiento simbólico de todas las actividades del espíritu humano, es tal vez la única que permite la expresión de esa crisis que llevamos todos dentro, ¿no? Porque en el arte el hombre está totalmente. Y Jorge para mí es un monumento vivo de esa genialidad. Yo recuerdo que me enseñó la importancia de lo que él denominaba la arquitectura irresponsable, y si bien la expresión me hizo un cortocircuito en su momento, recién graduada, luego de muchos años de práctica en el área de proyectos, pude deducir la importancia que esta influencia ha desempeñado en mi ejercicio, ¿no? Se trata de un continuum donde ubicamos la duda por encima de la certeza, donde el dibujo, que conocemos canónicamente como sistema de representación, se transforma en un sistema de interrogantes, es decir, se convierte en un medio de ficción, de hipótesis, que mezcla lenguajes donde se fusionan todas las compilaciones a través del trazo, la fotografía, el collage, la ilustración, la pintura, el objeto híbrido, maquetas y las artes plásticas.
De esa integridad dialéctica entre la racionalidad aprendida en la escuela y la irracionalidad a la que me introdujo Jorge, he construido de manera consciente los cimientos integrales de mi práctica. El elefanpajarímetro establece una simbiosis mutualista entre la fortaleza en tierra, que representa el rigor, el deber ser, lo inamovible, lo resolutivo, lo estrictamente disciplinar, digamos los fines externos, y el pájaro, como visión en altura, encuentra ese vuelo irracional necesario que apunta a lo desconocido, a lo ficcionado, los fines internos. Creo que solo se puede experimentar saliendo del terreno de lo seguro para entrar, como diría Borges, en el terreno de la conjetura. Este diagrama lo dibujé un día en el taller de diseño como ejemplo para estudiantes de primer año que se acercaban siempre con la misma pregunta, ¿no? ¿Por dónde se comienza? Mi respuesta instantánea fue la del ensamblaje, ¿no? A partir de fragmentos maleables, un collage, una suerte de rompecabezas libre donde no conozco a priori el resultado al que debo llegar. Sabemos que el arquitecto debe armarse un museo imaginario de compilaciones infinitas y poner en marcha, en cada caso, sus convicciones temporales a través de la creación de nuevas relaciones o narrativas de ensamblaje. En este autorretrato, ahora le dicen selfie, ¿no? Estas cosas, me interesa personificar el pensamiento rizomático de Leuciano, como forma natural de hacer las cosas, como crecimiento indefinido que carece de núcleo, donde el rizoma es raíz, tallo, fruto de esa arborescencia, una imagen del pensamiento y sus multiplicidades. Este periplo era indispensable para vencer la distancia espacio-tiempo. Así que saliendo ya del trópico y llegando a esta tierra austral, he decidido presentarles una charla el día de hoy en torno a esas ficciones como sistema de relaciones entre todos los proyectos, ya que finalmente yo no tengo una única manera de hacer y una estrategia formal definida a priori, sino por el contrario me siento identificada con ese rompecabezas libre que ficciona escenarios utilizando distintos medios de expresión. El único referente que tenemos sobre la población de un planeta viene de nuestras mitologías y lo que vamos sabiendo de nuestra historia. Siempre hemos tenido al cielo como nuestra compañía y sobre él establecimos nuestro tiempo. Y comprendemos las lógicas de nuestro espacio, ¿no? Estos fotocollages expresan esa estabilidad frágil de contener un mundo sobre patas cortas y ficcionan ese cuento que todos conocemos que nos habla de esa esfera de 2 o 3 centímetros de diámetro en el sótano de una vieja casa que es el espejo y centro de todas las cosas, en el cual todo confluye y se refleja a la vez. Esta es una vista desnuda del Aleph 2035, un hábitat diseñado para ser 100% impreso en el planeta rojo a través de la deposición de materiales autóctonos que preexisten en el sitio utilizando un sistema autónomo de impresión 3D enviado previamente desde la Tierra. Y hablando de compilaciones, 2 Columbus Cube de papel estuvieron como escultura en mi escritorio durante muchísimos años en Caracas. La pieza geométrica la conocí cuando vivía en Inglaterra y en una tienda de objetos raros adquirí un libro de origamis matemáticos que por intuición máxima compré sin saber cuándo los utilizaría, ¿no? De hecho, recuerdo que Jorge estuvo muy interesado jugando con ellos en algún almuerzo en mi casa y me insistió que alguna vez tenía que hacer algo con ellos, ¿no? Y en el caso del hábitat, los utilizo y se trata de un sistema organizado geométricamente a través de la intersección de 5 Columbus Cube inclinados a 45 grados que descubrimos encajaban de manera pentagonal perfecta en la primera hipótesis de diseño del concurso. El uso de la geometría como recurso promotor del concepto arquitectónico está relacionado con la búsqueda de lo que une la vida, los planetas, lo eterno y lo universal. La geometría también elimina cualquier posible confusión en la disposición espacial, es perfecto, puro e infinito. Patrocina una clara comprensión del espacio para albergar al hombre, la vida y el desarrollo del futuro cercano. Para llegar al Columbus Cube se toma un cubo común, se gira 45 grados, y en los puntos medios del triedro, en torno a un vértice, se intersecta otra de estas piezas por vértice de triedro opuesto en sus puntos medios. La sumatoria operativa, ¿no?, de esta acción genera la célula pentagonal.
Mi socio en este concurso fue Alejandro Garcés, un brillante diseñador industrial de Medellín. Recién llegados los dos a Buenos Aires, comenzamos a crear un símbolo para una cultura transplanetaria en Marte. Este proyecto tuvo el honor de ser seleccionado por la NASA entre los primeros 50 de 12.000 propuestas mundiales y obtiene en 2018 el premio categoría Proyectos Especiales realizado fuera de Venezuela, y del planeta, en la 13ª Bienal Nacional de Arquitectura. Cada una de las 5 cabinas es una pieza monobloc donde todas las tuberías, conductos, estantes, paredes, pisos y techos se imprimen en un mismo proceso, dando forma a un espacio íntimo, cómodo e individual para cada miembro de la tripulación. El diseño cumple con todas las necesidades de 4 astronautas, quienes serán los primeros humanos en pisar Marte en el 2035, según las bases del concurso, incluidos dormitorios, baños, escritorios, laboratorios, zonas recreativas, armarios, trajes antirradiación, área de cocina y el invernadero subterráneo que evita la contaminación del cultivo por la radiación. De izquierda a derecha tenemos el invernadero, luego la planta principal o zona de día, y luego la planta alta o zona de noche. El concurso te exigía que debías escoger el sitio, así que, en este caso no navegando por Google Earth, sino por Google Maps, que en esta época ni siquiera sabía que existía. Y producto de muchísima investigación, damos con Nili Fossae, que se encuentra en el área ecuatorial. La escogimos porque la región tiene una de las exposiciones de minerales de arcilla más variadas y alto contenido de metano y de carbono. Así que el hábitat utiliza las arcillas de silicato para imprimir el sistema de hábitat subterráneo, donde está el invernadero, y las moléculas de carbono en la atmósfera de metano para la creación de grafeno, para imprimir el sistema de hábitat superficial, como los dos únicos materiales que construyen toda la unidad. El grafeno es una sustancia compuesta de átomos de carbono puros, dispuestos en un patrón hexagonal regular de una hoja de un átomo de espesor, y se considera muy ligero, unas 200 veces más resistente que el acero. Tiene muchísimas propiedades extraordinarias, conduce el calor, la electricidad con gran eficiencia y es casi transparente. Esto es lo que viene a ser el sistema constructivo, donde un mástil de magnesio de 35 pies, serán como unos 10 metros de altura, es el primer componente que se ensambla automáticamente en el sitio a sí mismo. Y dentro reside la máquina que imprime el hábitat. O sea, el mástil funciona como un riel en el eje Z, con un brazo robótico de 5 ejes y una extrusora multimaterial equipada en el extremo. El proceso comienza en la parte inferior del mástil, donde explota las arcillas de silicato en la superficie de Nili Fossae, para producir un material cerámico que construye la base estructural del invernadero subterráneo. En la parte superior del mástil hay una máquina que reutiliza las moléculas de carbono de la atmósfera de metano, catalizándolas en un hilo de grafeno, para ser utilizado como material principal de la impresión 3D sobre el suelo. Y una vez que se termina, el mástil se puede reubicar para construir otro sistema de hábitat en el desarrollo de la colonia. Este póster de nuestra crónica marciana para el 2035 nos permite reflexionar que esta configuración geométrica genera las siguientes ventajas. Es una solución compacta e icónica, aumento de la eficiencia del espacio en un 30% en comparación con un cubo colocado sobre una cara, más área de exposición para captar la incidencia solar, maximizando la eficiencia energética, y se evitan los techos planos, por ende no se requiere mantenimiento debido a la acumulación de arena durante las tormentas. Esto era algo muy importante. Me interesa mover las fronteras disciplinares, la difuminación de las artes, y nuevamente en este paisaje inhóspito y abstracto, comenzó internamente una investigación visual en torno al proceso migratorio. El llamado que parecía perfecto para esta ficción fue la convocatoria de 6 concursos internacionales realizadas en 2019 por la Bureau Internacional de Exposición para el desarrollo de la Expo Mundial, por primera vez en suelo latinoamericano, con Buenos Aires como sede de 9 millones de visitantes durante 3 meses. El primero de los 6 concursos, y probablemente el más seductor, era para realizar el pabellón argentino. Comencé este viaje buscando qué significaba para mí la argentinidad.
Y en este dibujo creo inconscientemente que quise tropicalizarlo como primer impulso. En uno de los últimos filmes de Herzog, Family Romance, realizado en Japón y que profundiza el tema de la soledad, hay un homenaje a una intervención artística donde se coloca un teléfono en una piedra junto al mar y una mujer llama a sus muertos perdidos en el tsunami, como un último adiós. Conmovida por este argumento, me ficcioné mi propia piedra como homenaje a la nostalgia y descubrimos que la inmigración sería el argumento de lo que representaría esa argentinidad. Así que, junto al arquitecto José Greige y al cineasta Pablo Zapata, venezolanos en Buenos Aires, ¿no?, coincidimos en articular un promenade que manifestara ese viaje inconmensurable, impregnado de desarraigo, a través de una escenografía del paisaje. Está manifestada en un laberinto de confusión al arribo y sin horizonte palpable, una topografía de territorio ajeno que toca vencer para pasar a la bruma o fase de meditación que está llena de vacío, ¿no? Es un contemplar de estabilidad frágil que una vez vencida se llega a la Meca, que es donde se desarrollaba un edificio opaco de concreto en forma de poliedro, erosionado por el tiempo con acceso inferior por la plaza enterrada, que asciende siguiendo un único círculo de luz ubicado en el cenit como superación de un transcurso. Así que gracias a este master plan analítico de arquitectura irresponsable y teniendo una idea que creía fuerte para el pabellón argentino, decidimos dejar de lado esa ficción, que por cierto sigue esperándome, y abordar dentro del marco de los 6 concursos para la Expo el del master plan, ya que representaba una oportunidad de pensar la ciudad casi de manera escenográfica, y una vez terminado el evento, en términos de legado urbano, de infraestructura, etc., como estrategia de no correr atrás de lo que parecía una zanahoria. Este es el primer boceto digital donde se inicia este viaje, buscando integrar una barrera urbana que separa capital con provincia. Comienzan esas primeras experimentaciones en torno a la escala y a la tendencia a generar una única pieza contundente de infraestructura habitable que contuviese el bulevar y ambos remates. De un lado el puente sobre la autopista y del otro lado el anfiteatro de eventos. Este dibujo fue una partitura de vínculos y nodos a fortalecer en el diseño del master plan. Aquí se reconocen los conflictos, umbrales, expansiones, plazas y el sistema de conexiones geométricas y funcionales a tomar en cuenta en la longitudinalidad del eje. Es un concurso internacional que realicé junto a Rodrigo Grassi, Pablo Sepiurka y María Hoffman, donde tuvimos el honor que resultara ganador del primer premio por unanimidad del jurado. Se propuso un sistema integral de conexiones en todo el sector, que actualmente está rodeado de parques desvinculados y una zona industrial sumamente degradada, y esto se logra a través de un circuito perimetral en escala macro que enlazara los parques metropolitanos con infraestructura verde que fusionara a través de un nuevo paisaje forestal y público la capital federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Arriba, el triángulo superior, es donde está la provincia y hacia abajo está la capital. La propuesta genera un sistema de promenades que unifican peatonalmente el conjunto y facilitan la accesibilidad desde el transporte público y las islas de estacionamiento ubicadas en el lado de capital, como un sistema radial que convoca el flujo hacia el eje principal, donde se desarrolla el bulevar en conjunto con el puente. El bulevar, de 1 kilómetro de largo, concentra las actividades de mayor intensidad para la Expo 2023. Se compone por sectores que tematizan las actividades que allí se desarrollan, como el sistema de plazas públicas, que están llevadas a escala humana, sistema de programas efímeros dispersos de modo equitativo a lo largo del eje, sistema de sombras, que está compuesto por elementos naturales y artificiales removibles, reserva ecológica como fuelle con las viviendas de borde que están al final, y el sistema de pliegues topográficos, que son estas 7 piezas que albergan todo el programa comercial que te pedían en el concurso, ¿no?, como cafés, restaurantes, tiendas, servicios, y que por supuesto quedaban en la etapa de legado. Así que estaban distribuidos de esta manera ininterrumpida a lo largo del eje. En el acceso desde Villa Martelli, el fondo del master plan, proponemos un eje que consolida el distrito tecnológico, que es la parte degradada,
con una plaza arbolada donde se extiende la flora de la reserva natural. En el acceso hacia el centro del eje está el estacionamiento equidistante, donde se desarrolla una entrada especial para la plaza de ceremonias, diferenciando las jerarquías de público con boleterías removibles después de la expo, ¿no? Al igual que en el acceso principal, que es donde se desarrolla una gran plaza multimodal de 100% como remate del puente. Esta es la vista desde la autopista. Y esta es la vista desde la otra punta del eje, donde se encuentra, bueno, ese hito mirador que ganó el cuarto concurso y que debíamos incorporar, al igual que el resto de los galpones que están a los costados, y el pabellón argentino, que es ese que tiene como esa semiesfera, fue el que ganó finalmente de los concursos previos. Recuerdo que eran 6 concursos, este es el último, el del master plan. Y en este remate propusimos, luego del mirador, una plaza circular que funcionaba como nuestro remate, generando un espacio de espectáculos a través del anfiteatro abierto. El terreno se encuentra sobre un cuenco aliviador de la ciudad. O sea, Buenos Aires, en oposición a Caracas, es un territorio de pampa, o sea, muy plano, y se necesita contar cada cierta distancia con lagunas reguladoras que alojan temporalmente caudales pluviales. Así que dentro de la propuesta de legado, esta red se utiliza como herramienta colectiva del paisaje, donde consolidamos un nuevo pulmón verde metropolitano que se extiende en escala más allá del área de intervención, lo que denominamos el Parque de la Biodiversidad. Más allá de la función hidráulica, se proyecta un paisaje de programa ecológico regenerativo, con la reintroducción de especies de flora y fauna benéfica como práctica de rehabilitación ambiental a través de la sucesión vegetal programada. Dentro del predio, la estrategia del proyecto fue hacer lo opuesto a la etapa 1, es decir, la desmonumentalización del eje, a través de un conjunto de transversalidades peatonales en el sentido perpendicular al bulevar, o sea, potenciando la conectividad entre parques, generando lo que denominábamos como cuadrantes paisajísticos, integrando los diversos biomas del mundo como herencia del evento. Es esta la modalidad de conservación tradicionalmente desarrollada por los jardines botánicos, ya que en esta se reproducen plantas fuera de su hábitat natural. Aquí se aprecia diagramáticamente la estrategia en etapa de legado. Y luego, el puente peatonal establece un símbolo urbano de vínculo entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Se trata de 2 piezas encastradas, una en forma de C y otra en forma de A, donde perceptualmente es como que se desplaza la provincia hacia capital y luego la capital hacia provincia, y en el centro ocurre ese punto cero, ¿no?, entre ambos mundos, que pudiésemos llamar capitovincia. Sí, porque provincia, capital como que no cuadra, ¿no? Así que las bases te exigían un puente del ancho del bulevar, que son 100 metros. Es decir, no se trataba simplemente de conectar 2 puntos de forma límite. Así que la estrategia fue la de crear una infraestructura habitable, escenográfica, tematizada para la expo de 3 meses y parquizada para la etapa de legado. En el extremo izquierdo se aprovecha el remate de la inclinación del arco estructural como anfiteatro público abierto o palco urbano hacia la plaza principal de accesos. Por abajo, digamos, está la dársena, o sea, puedes caminar por debajo de ese palco urbano y acceder a la entrada principal. En el otro extremo, que es como el spoiler, ¿no?, de la estructura, que arranca en la clave del arco, se produce un mirador que balconea hacia el espejo de agua del parque. Y en Capitovincia, que, bueno, en el centro, se produce la Plaza de las Esculturas para exhibiciones temporales. Bueno, y como todo se valora a partir de la experiencia, este proyecto de la Expo Ganado llevó a desarrollar una investigación con el equipo, donde nos introdujimos en una ficción en torno a los bordes políticos urbanos, obviamente no asociándolo a la idea de un cerramiento que deslinda, o a la línea que separa sectores con fina precisión. Fíjate que allá arriba, a la izquierda está el puente, sino que nuestra inclinación conceptual fue la de enfocarnos en el estado o situación intermedia y difusa entre 2 momentos o situaciones adyacentes, ¿no? Son las relaciones entre las que disparan más preguntas que respuestas, y a partir de esta premisa propusimos entender el borde de una ciudad
como un espacio con espesor, articulador de situaciones claras, y con un altísimo potencial de interfaz en la reivindicación de la desigualdad social a través de piezas de infraestructura habitable. La búsqueda de estas ficciones o ensayos fue la de generar múltiples preguntas de borde sobre Buenos Aires como territorio de Pampa, examinándose estos hipervínculos desde la tentacularidad como operación de transversalidades al borde, aprovechando las vías ferroviarias que intersectan ese límite como nodo en potencia, desde la deformación del río, o pampa mojada, se le podría decir, a través de rellenos y recortes, que esto ha sido histórico en el borde natural de la ciudad, desde la ola expansiva hacia el paisaje del delta, como espejo de la radialidad fundacional de Buenos Aires. Y desde la creación de un deformador de bordes como concepto de desintegración de ambos términos. Hablando de hipervínculos, vamos al extremo sur, ¿no? El estrecho de Magallanes, que es el principal paso marítimo natural entre los océanos Pacífico y Atlántico, localizado en Chile. Este proyecto surge dentro del marco del Plan Especial para Zonas Extremas, donde se decide llamar a concurso internacional para la construcción del Centro Antártico Internacional, reconociendo el valor estratégico entre la ciudad de Punta Arenas y el continente blanco, buscando potenciar el interés regional por desarrollar actividades de investigación científica. Es un proyecto bastante experimental, desarrollado con ASN Noise, más Cristian Araya, más Leandro Cruz y yo como arquitectos asociados, y que tuvimos el honor que estuviese exhibido en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en 2017, donde nuevamente, frente a tanta soledad, surge la pregunta de cómo te posicionas frente a la fragilidad de un territorio donde el viento es el principal protagonista. Comenzamos estudiando el complejísimo programa desde una traducción gráfica, que recomiendo mucho hacerlo, y a través de esquemas tridimensionales que despertaran una comprensión tanto por el sistema de relaciones necesario, como desde las densidades que iban desde lo público a lo privado, ficcionando posibles narrativas programáticas, y por supuesto en relación a la calle Costa Negra, luego hechas a escala, ¿no? en el terreno. Y aquí aparece por primera vez el espacio caramelo, que es ese programa vacío que nadie coloca en un listado. Y se trata de ese lugar a partir de donde se organiza todo el edificio a través de circulaciones horizontales y verticales, el famoso 30%. Es un proyecto que finalmente se diseña en maqueta, donde decidimos dar continuidad en extensión al crecimiento de la ciudad mediante un recorrido costero que vinculara la relación transversal con el paisaje, que ponga al hombre en relación constante con el mar. La protección del lugar se construye a través de una plataforma que se pliega entre la calle costanera y el nivel playa como una acción totalizante del lugar, asociado a las pausas de contemplación donde se encuentra, ¿no?, de izquierda a derecha, el malecón del museo como parte de la exhibición, luego en el centro los dos edificios de la izquierda, la plaza cívica, con acceso a esos dos edificios del museo y el área de investigación, el mirador, que es donde está el triángulo como en punta, como reconocimiento de la trama urbana, la plaza de logística a la derecha, con el muelle de uso restringido, de donde salen los barcos de investigación a la Antártida, y la última, de la derecha, es una última pieza que se sale del terreno, pero que constituye un remate necesario en la creación de bahías. Un poco la escena del lugar. En Punta Arenas, sus habitantes están acostumbrados a convivir con fuertes ráfagas de viento, entre 100 y 140 km por hora, y estos obligan a caminar agachados y a sujetarse de cuerdas en las calles. Está perfectamente normalizado. Esta imagen tan potente representa el árbol magallánico como elemento local de adaptación y forma. Esta es como la metáfora precursora de la imagen del conjunto. Esta es la vista desde la costanera, donde las pieles aerodinámicas surgen como estrategia de sustentabilidad para un territorio de importantes vientos. El argumento viene de una sugerencia combinada en esas reuniones, ¿no?, con nuestros asesores de estructura y sustentabilidad, quienes insistían en la importancia de los esfuerzos horizontales
y de evitar prismas rectos con aristas delimitadas, como necesidad de evitar chiflidos insoportables para un edificio tan grande frente a la costa. Tuvimos que trabajarlas de manera analógica digital con un software que estudia las propiedades físicas. Por un lado, los esfuerzos verticales de los edificios se vuelven están resueltos a través de un núcleo vertical de concreto que funciona en tipo tronco y se extiende en el último piso en doble altura, y desde allí cuelga a modo de cesta invertida las pieles metálicas junto con la cubierta. Y por otro lado, desde los importantes esfuerzos horizontales, se esculpió la optimización de la forma en distintos escenarios de viento durante épocas del año para mitigar las cargas. Sumado, por supuesto, al programa atomizado en 3 edificios, porque podías haberlo hecho en uno solo. Así que, de las ficciones programáticas, desarrollamos un sistema de relaciones en la interioridad, donde la fluidez entre recintos es lograda a través de muros inmobiliarios dispuestos de forma libre en el sentido de la museografía. Esta es la planta a nivel playa, donde se aprecia la plaza cívica de acceso a los 2 edificios principales, desde, bueno, por supuesto desde el estacionamiento, que es como llegas acá, no vas caminando, ¿no? Bajo la plataforma plegada. Y en la planta a nivel calle costanera se aprecia la interioridad de los edificios, que se organizan de manera bipartita. El programa es contenido en un costado, sujetado por el núcleo vertical, y el espacio caramelo es conquistado por el bosque prehistórico interior, que era un programa muy importante dentro del proyecto. Estas son las salas temáticas de evolución de la ciencia, y en la última planta se encuentra el planetario. En el edificio de investigación se pueden apreciar todos los laboratorios antárticos. Esta es la vista del espacio caramelo desde el interior del museo, en relación a la plaza de accesos. Y este es un cuadro, una escena que estamos haciendo ahora para una película, con este proyecto como escenografía. De regreso al Delta, subiendo unos 900 kilómetros de Buenos Aires, llegamos a Resistencia, ¿no? Tengo como esta tendencia de hacer un análisis de los concursos antes de decidir hacerlos, que recomiendo muchísimo, que surge de un mix entre los fines externos y los fines internos, ¿no? Los externos, entiéndase, a partir de la lectura de las bases, un poco las cosas aburridas, pero importantes, como revisión del contexto, cuántos concursos hay activos en ese momento, cuál es la tendencia que se puede estimar a partir de la experiencia, probabilidades, etc. Y luego los fines internos, ¿no? Que son obviamente los que más interesan, que está estudiar la oportunidad como puesta en práctica de las ficciones, que se están estudiando siempre sin un comitente, y como venía un poco obsesionada, ¿no? con el tema del Delta, aparece este concurso gigante en pleno Paraná para reorganizar una ciudad completa que, bueno, realicé junto a Elizabeth Vergara, y tuvimos la grandísima dicha que resultara ganador del primer premio por unanimidad del jurado en marzo de este año. Y, a ver, es como que el espacio público es sagrado, ¿no? Es la casa de todos. Me llama la atención en qué momento normalizamos ocupar la ciudad con unos artefactos ruidosos y contaminantes que ocupan alrededor del 70% de ese espacio sacro. Además, en gran medida están aparcados muchísimo tiempo, ¿no? Y se mezclan con la red de transporte público, cruzando en todas las esquinas, sin carriles exclusivos, etc. O sea, claramente los peatones son relegados a lo que sobra la motorización. Pero lo grave no es ese diagnóstico, sino que esté normalizado por la ciudadanía. Yo hice un experimento personal acá en Buenos Aires, hace un par de años, de mudarme a un apartamento mínimo en un barrio que concentrara más servicios y mis intereses en menos de 10 cuadras, ¿no? Al margen, hay algo muy práctico que surge en las ciudades reticuladas, que es que la distancia se mide por cuadra como gran escalímetro urbano. Así que cambié completamente mi vida al peatonalizar el 90% de mi mundo. El estudio a 5 cuadras, las 2 universidades donde doy clase muy cerca, tengo 3 cines, bares, cafés, supermercado, lavandería, parques, etcétera, todo concentrado en ese pequeño radio. Eso me llevó a asumir la ciudad como parte de mi casa. Es decir, yo entro y salgo a cada rato del apartamento sin ningún tipo de planificación previa. Así que la distorsión perceptual de la pandemia me llevó a ficcionar mi pequeña cápsula como si fuese un fragmento de la ciudad donde el edificio se desobjetualizaba y se convertía en un umbral entre el adentro y el afuera, y el espacio público canónico, de repente, se convirtió en mi sala, donde de hecho recibo a mis invitados como extensión de mi casa a la ciudad, o
de meter la ciudad dentro de mis actividades domésticas. Me di cuenta que había dejado de vivir en la metrópoli de Buenos Aires y me había construido un fragmento a mi justa medida o micro barrio de 10 por 10 cuadras, ¿no? Y eso era suficiente, es suficiente. Así que propusimos un cambio de paradigma para Resistencia. Buscando replicar un poco esta vivencia que les cuento, insistimos en generar estos microbarrios, entendiéndose que diseñar la ciudad, más allá de la infraestructura, se trata de crear modos de vida. Así que tomamos el caso exitoso de Barcelona, con el modelo de las supermanzanas como microcélulas de ciudad, y lo resistencializamos, ¿no? El eje central de la propuesta está en ver a la cuadra como un módulo y a la macromanzana como un supramódulo. El proyecto descentraliza un núcleo muy consolidado, creando una red modular de 16 macromanzanas en 196 manzanas del centro, es gigante, dotadas de usos mixtos con actividades dinámicas, culturales, deportivas, recreativas, a través de reorganizar lo que existía con el uso del urbanismo táctico. Las macromanzanas son unas células urbanas de unos 300 o 400 metros de lado, organizadas a partir de calles vehiculares comunes de circunvalación. En su interior aparecen las calles prioridad peatón con una velocidad de 10 km por hora, que es la velocidad de una persona caminando. Y cada una de estas macromanzanas se convierte en un microbarrio con identidad propia, con acceso a todos los servicios necesarios para la vida cotidiana en un radio de acción inmediato. Propusimos 3 tipos de macromanzanas, ¿no? La tipo A, de 4x4 módulos, o sea, es decir, son 16 manzanas. La tipo B, 3x4, que son 12 manzanas, están en el borde del centro. Y en las esquinas están las tipo C, que son de 3x3 módulos. Todo esto está basado también un poco en la organización de las avenidas principales existentes. En las calles prioridad peatón, que son las interiores de las supermanzanas, reestructuramos lo que existe disminuyendo la calzada de la vía de 12 a 4 metros de ancho, duplicando la superficie de vereda de forma no simétrica. Y aquí viene como la resistencialización de la macromanzana, ya que ubicamos de un costado la senda de ecomovilidad protegida y del otro lado, donde estaban los autos aparcados, ahora estacionamos 2 parques naturales ecodrenantes. Además de la belleza que supone tener no uno, sino 2 parques de bolsillo de 180 metros cuadrados cada uno, ¿no? Por cuadra, ocurre que ambientalmente la ciudad de Resistencia ha negado la condición natural del territorio. El relleno de cuencas naturales ha pronunciado fuertes y constantes inundaciones, aunado a los suelos arcillosos, poco drenantes, presentes, porque, bueno, básicamente la ciudad está colocada sobre un pantano, ¿no? Y el pantano del Paraná. O sea, aquí pueden apreciarse ambas tramas, la hipodámica y la orgánica, que te lleva a preguntarte cómo es que a la pobre Resistencia se le impuso una grilla genérica sobre un territorio tan sinuoso, orgánico, rico y complejo, ¿no? Son como agua y aceite. Así que este dibujo que me encanta, y 200 veces con el asesor de sustentabilidad urbana nos sentimos como muy tentados a sacar todas las manzanas del curso de los humedales, tomamos como ficción, en este caso, bueno, la de preguntar como desde la tragedia, ¿no? Así que, ¿cómo se puede unir el agua y el aceite? Para ello damos con que, bueno, por supuesto hay que hacer una emulsión, que se trata de una analogía donde se introduce un tercer elemento, que se denomina emulsionante, como mecanismo que media entre ambas situaciones. Así que ese emulsionante debía ser el espacio público, pero no cualquier espacio público, sino uno de cualidades absorbentes. Así que estos cuadrantes de 30 por 30, más allá de ser los parquecitos de bolsillo por cuadra, los denominamos microbosques, y son una red que funcionan como dispositivos que garantizan la absorción. Aumenta la biodiversidad y superamos la relación de espacio verde per cápita recomendada por la OMS, que bueno, ahora está de moda, generando una nueva ficción que nos parecía muy atractiva, que es difuminar los límites entre lo urbano y lo rural. Es decir, a medida que te acercas al centro, ruralizas esa ciudad, y a medida que te acercas a la periferia, urbanizas esa ruralidad. Finalmente, los microbosques confieren un paisaje cultural que recupera rasgos del sistema ecológico dominante del lugar en un territorio de constantes lluvias. Y en las texturas de piso, en las calles prioridad peatón,
proponemos una conexión cultural con los ancestros del territorio, con los patrones de los telares de los pueblos originarios, que hay muchísimos. Cada una de las 224 calles tendrá identidad propia con un patrón especial que la diferencia, tematizando la ciudad simbólicamente con la mitología ancestral, ¿no? Y del otro lado de la vía, evolucionamos la vieja bicisenda, por donde solo van bicicletas normalmente, ¿no?, de 2 metros de ancho, y creamos las biosendas de 350, no solo para los ciclistas, sino también para promover las nuevas formas de ecotransporte como monopatines eléctricos, Ubers, monociclos eléctricos, patines, patinetas, ciclotaxis, etc. Todo este fue el sistema de categorías basado en el ancho de las calles, donde a través de la priorización de los usuarios colocamos el peatón y las nuevas formas de ecotransporte en la cima, bulevares gastronómicos estrictamente peatonales, que cruzan longitudinal y transversalmente todo el centro sin biosendas. Por supuesto, la disminución, todo lo que se pudiese, ¿no?, de la cantidad de calles comunes. En las avenidas anchas centrales colocamos el transporte público evitando cruces con carriles exclusivos directos a los costados y planteamos la reorganización del tráfico vehicular por tipo. En las avenidas muy anchas, que son ya las que circunvalan todo el centro, colocamos el transporte público haciendo líneas rectas largas con carriles exclusivos directos centrales. Parece como un planito del metro, ¿no? Este sería el nuevo plan de ecomovilidad, donde establecimos circulaciones claras en el perímetro de las macromanzanas, límites de velocidad por tipo de transporte, biosendas ininterrumpidas de 2 tipos, las metropolitanas rápidas de Z30 y las del centro, interiores, ¿no?, que son tipo Z10, de paseo. Bueno, parte del catálogo de calles. Y eso es interesantísimo, porque en las intersecciones de las calles prioridad peatón, aparece una red de plazas multiuso que funcionan como nuevas centralidades. Son nodos microbarriales, bueno, que convocan a la participación ciudadana. O sea, finalmente es como que nuestra misión está en llenar de vida las calles, ¿no? No solo a través de actividades dinámicas, sino colocar al ciudadano en relación constante con los pajaritos, con la naturaleza circundante en el territorio. Y en este afán por los bordes de las ciudades, a nivel macro proponemos reencontrarnos con los bordes naturales de la ciudad. Impulsamos la creación de ejes ecológicos que culminan como miradores naturales al este sobre el río Paraná, al norte sobre el río Negro, al sur potenciamos todo lo que es el borde natural con actividades agroecológicas, que era la zona más degradada, y sumamos los caminos de sirga de los humedales como ecosenderos internos. En escala mezzo, que bueno, para mí siempre es una de las más difíciles, ¿no?, en términos de diseño urbano, propusimos continuar con el recurso, pero ahora hacia arriba, ¿no?, de la supermanzana. Esto sería como supramodular. Y establecimos una red de conectores verdes cada 10 cuadras. Urbanamente, humaniza los recorridos interbarriales con alamedas de velocidad intermedia, con islas verdes centrales mitigadoras de la emisión de CO2 y ruido, etc. Así queda constituida la ciudad de resistencia, que denominamos ecoresistencia, como ecológica, cultural y organizada, que bueno, tuvo como postura conceptual inicial, para encarar la propuesta, ir más allá de la humanización de la ciudad, que era algo que te pedía las bases, ¿no?, humanizar la ciudad. Y bueno, a mí siempre me causaba un poco de ruido la palabra humanización de la ciudad. Me parecía interesante hablar de una ciudad para todos los seres vivos, ¿no?, en aras de un urbanismo ecosistémico, estableciendo una relación horizontal con todos los que habitamos el planeta. Y como bonus track, porque esto no lo exigía el concurso, se propuso, y al parecer se va a hacer, entregamos una imagen integral de la ciudad basada en los colores del logo existente de la municipalidad, que es el rombito este con 4 colores, y le sumamos los patrones originarios en la planta del centro con las macromanzanas. Escogimos después un color unificador entre azul y verde, como evocación del rescate de la presencia del agua y la naturaleza envolvente. En este fotomontaje, ¿no?, se observa la cercanía, a la izquierda obviamente está la ciudad de Resistencia, con la ciudad de Corrientes, que está del otro lado del río, y que constituyen un límite natural político entre provincias, pero que en la práctica cotidiana son 2 ciudades hermanas y cómplices de la misma historia fundacional y de tratamiento del territorio. Hace un año
Poco después de las ficciones sobre el borde de la ciudad de Buenos Aires, producto del concurso de la Expo, comencé a trabajar en otras ficciones en torno a una ciudad-nave que se ubicaba en la línea fronteriza entre dos o varios países. O sea, se trata como un objeto que viaja e invita a fundirse en una zona común, desdibujando las arbitrarias líneas entre los territorios. Y como lo que viene de las entrañas es el hacer, poco después de terminado este concurso de resistencia, desarrollé esta ficción de arquitectura irresponsable, ¿no? De entender resistencia y corrientes como parte del mismo discurso de fluctuación de relaciones de las ciudades con el río que les fundó y les dio identidad y llama al reencuentro, ¿no? Y como me hacían caso, porque bueno, después que ganas el concurso te relacionas con las autoridades, cultivé esa amistad para enviarles esta imagen como provocación, que produjo un interés de convocar a la ciudad vecina al diálogo y, ¿por qué no?, extender la idea del proyecto. Creo que, como mínimo, trataré de que, no sé, se convoque otro concurso parecido al frente. Así que, otra manera de intervenir en la ciudad es la de provocar a los políticos. Con la premisa de que para escribir bien hay que olvidar la gramática, elaboré una serie como parte de mi cantera o zoológico de bichos raros, ¿no? Utilizando el playground como excusa, llamado Canonical Deformations, que son un conjunto de ficciones que exploran la deformación de cuadrículas, grillas y marcos, con planos y masas curvas, dotándolos de un caos límite, sin la mezquina seguridad de un orden trascendente, ¿no? Y por tanto está enfrentado con la lucha de distintas voluntades como único sentido y motor. Bueno, y ya para ir cerrando, a modo de epílogo, quiero mostrarles un proyecto de ficción que comenzó con esta instalación donde se interviene el espacio con luces de colores que generan una pieza efímera de arte geométrico que, bueno, aparece de noche y desaparece de día. Es una experimentación escenográfica como tributo a la percepción del tiempo. No se puede entender a Argentina como territorio, sin ver la Pampa, que es un paisaje difícil porque aparentemente no pasa nada. Y bueno, creo que son los matices de luz los que cuentan y las nubes que generan la ilusión de montañas. El Ágora de Arena es una ficción de un espacio introspectivo para el paisaje infinito ubicado al final del mundo. Se trata de un antiproyecto o anticoncurso que obtuvo un premio y una mención en el concurso internacional de fotografía de nuestras arquitectas en 2020, patrocinado por Art Daily, y bueno, está esperando el momento ideal para ser materializado. Está inspirado en el libro de Arena, de Jorge Luis Borges, a modo de revelación interior que nos invita a ver más allá de lo que somos, y donde la Pampa es la estrella que se hace espectadora y actriz. Aproximadamente 24 metros por 18 metros, es como una ruina contemporánea, un gran castillete de arena, donde el protagonista es el tiempo, y con la intención de difuminar los límites entre arquitectura y escultura, comienza, ¿no?, como un objeto sólido que se va desmoronando, erosionando lentamente, como objeto efímero del paisaje, créanme, infinito. Está hecho solo de pampa, ¿no?, como material único. Se crea un umbral, un mundo propio que comienza como objeto habitable, y luego el viento junto al agua lo van erosionando, deformando y desesculpiendo hasta dejarlo de nuevo en el horizonte, hecho de pampa. Bueno, muchas gracias. Carla, muchas gracias. Formidable. Queda entonces abierto el derecho de palabra para quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Yo quiero saludar a Ana y a Edwin, porque además los mencioné ahí al principio, no sé si estaban, y algún tributo les hice a ambos. Sí, estábamos. Yo creo que Edwin también estaba desde el principio. Y bueno, bien. te agradezco muchísimo la mención que hiciste. No, bueno, Ana.
Es así. ¿Hay alguien anotado, Yanni? ¿O puedo arrancar yo con un comentario? Por favor. Gracias. Bueno, por supuesto me produce muchísimo placer escucharte, ver tu trabajo, aunque lo conozco porque te sigo la pista. Estoy siempre pendiente de lo que estás haciendo, mantenemos una comunicación más o menos constante. El de Marte lo conocía bien porque te lo solicité para mi trabajo de tesis de máster y apareció en la revista que hice. Así que ese de los que presentaste era el que mejor conocía. Me tocó inclusive que escribir un texto que no sé si en algún momento te envié, pero supongo que sí, que cuando te envié la revista tú pudiste leerlo. A mí me interesan dos temas que has tocado en tu trabajo. Me interesaría que contaras un poco cómo se ha modificado esa mirada tuya desde el momento en el que trabajaste en tu tesis, que es un edificio que en realidad es un sistema de borde entre la ciudad formal y la ciudad informal, y la manera como ahora abordas el tema del borde. Porque según entiendo, o según percibo, en aquel momento tu actitud era más como la del surcido invisible, y la intención es de comunicar tramas inconexas, y en cambio ahora es lo que tú llamas deformadores de bordes o hipervínculos, y tienen una escala distinta, y además se producen mediante vacíos en lugar de producirse completando el espacio conector entre esos bordes o entre esas tramas. Y me encantaría que nos contaras un poco más sobre las Chronicle Deformation como parte de tu arquitectura irresponsable, y que nos cuentes por qué la llamas irresponsable, cuando en realidad lo que estás es asumiendo la responsabilidad de crear e idear, y además usas un conocimiento que yo entiendo llevamos todos los que estudiamos en la UCB, lo llevamos así en la vena, que es el de la relación arte y arquitectura, que seguramente en tu relación con Jorge Castillo todavía se profundizó más. Uno ve, por ejemplo, las imágenes de tus propuestas y se da cuenta que tú colocas allí a Anish Kapoor como si realmente pudieras adquirir las obras y colocarlas en el espacio público, y además lo haces con la seguridad de quien sabe cómo se relacionan el arte y la arquitectura, tanto en el espacio público como en lo edificado, que es con lo que terminas tu presentación, que es un edificio que no se sabe si es escultura o es edificio, pero además es un edificio que desaparece por acción de la naturaleza. Y bueno, esos son como los temas que me interesaría que me contaras cómo han cambiado tu percepción de lo arquitectónico y del diseño urbano en estas oportunidades que has tenido del 2015 hacia acá. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, obviamente, Ana, porque te enfocas sobre todo en el plano de la ficción, ¿no? Que justamente es el que nunca es muy claro y que siempre está como en constante, ¿no?, puesto sobre el terreno de la conjetura, ¿no? El término de arquitectura irresponsable es de Jorge, ahí lo mencioné al principio porque yo recuerdo que la primera vez que Jorge me habló de arquitectura irresponsable, a mí me hizo un cortocircuito. Yo recién salí de la unidad, chica 9 total,
no sabía que eso se podía decir, o sea, básicamente, ¿no? Me hacía como un cortocircuito. Y es una frase, bueno, que a mí me gusta mucho porque realmente la utilizo constantemente, haciéndole su tributo, por supuesto, en todas estas hipótesis o ficciones, que son más preguntas que respuestas claras, sobre temas que me inquietan y que nadie me las pide, o sea, no es que, no, esto no está solicitado por el concurso tal, de hecho, a mí me ocurre un poco lo contrario a lo no sé, creo que un poco lo común, que bueno, sale un concurso y te pones a trabajar sobre eso, y me pasa como que siempre estoy como trabajando en las ficciones, y de repente sale un concurso donde puedo explorar esa ficción, como pasó en el de Resistencia, que después obviamente se desdibuja y tienes que entrar por el carril y dejarte del pajarito y ponerte a resolver el problema, por supuesto, eso hay que decirlo, pero que en un inicio me interesa como terreno de exploración, de puesta, no sé, en práctica de esas ficciones. Y sí, bueno, claramente toda esta inquietud por estos límites difusos, como el que trabajamos en la tesis, viene todo de allí. Claramente es una escala tan distinta la que trabajé un poco acá, que no está como orientada, al igual que la tesis, como esa pieza del edificio que para mí siempre tiene que ser público, ¿no? Entre esa trama orgánica y trama, no sé, planificada, no recuerdo si le decíamos así, pero porque muchas veces tampoco está ni siquiera planificada, que en el caso de estas hipótesis de borde, esto se vio como una tentación, básicamente a partir del concurso de la Expo, que bueno, que es una bichote la pieza de la Expo, es 1 kilómetro, ¿sí? Que claro, no es lo mismo diseñar una pieza de infraestructura habitable que mide 250 metros que una de 1 kilómetro. De hecho, cuando viste que en las primeras hipótesis está como una pieza, casi como un objeto, como un edificio, que busca como engrapar, ¿no?, a esta situación de generar este ensanche, pero que cuando entramos en escala, y que es lo más difícil, que te das cuenta que, bueno, si tú tienes un edificio de 1 kilómetro de largo, que era lo que estábamos haciendo al principio, ¿dónde pones los baños? O sea, una pregunta tan básica, vamos de lo gigante a lo mínimo. ¿Dónde pones los baños? No los puedes concentrar en el medio, ni en la punta, ni 3 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, va a hacer que la gente camine 5 cuadras para ir al baño, ¿no? O sea, que en una pieza de 250 metros sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, te cambia por completo la forma de diseñar estos ejercicios de escala. Así que, bueno, cuando finalmente logramos entender que había que diseñar para 1 kilómetro de largo, bueno, surgen como todos estos pliegues topográficos, estas piecitas, ¿no?, que son una cada cuadra, vamos a llamarlo así, que van concentrando como todo el programa disperso. Y parte bueno, obviamente lo más interesante de ese concurso era problematizar la idea de puente, ¿no?, que, bueno, más allá de la estructura, que por supuesto fue lo más difícil por muy simple que se vea, fue muy difícil de resolver, entendido como una pieza que tenía que tener 100 metros de ancho, cosa que era como una aberración, me parece como una gigantografía hasta innecesario, ¿no? Pero era la exigencia del concurso. De hecho, en las consultas salían, bueno, podemos hacer una pieza límite, digamos, un puente de 10 metros, nada, o sea, lo mínimo para cruzar, como el de Foster, no, o sea, tiene que ser una pieza de 100 metros, porque esto lo pide la Bureau Internacional de Exposición, o sea, tenía que ser un gran hipervínculo. Entonces, bueno, se piensa desde otro lugar hacer un hipervínculo, ¿no? O sea, tienes que, bueno, pensar como una infraestructura habitable que pueda estar allí. Si bien, bueno, debe convocar, por supuesto, a la Plaza de los Suicidios, porque, no sé, el ruido que debe existir allí, no me lo quiero imaginar porque es una autopistota. En este caso, el tema de los bordes, porque no te puedo dar una respuesta genérica, porque es bastante específico dependiendo del caso, viene de entender las infraestructuras habitables como unas piezas que no simplemente conectan, sino que se habitan, ¿no? Eso fue como parte de la reflexión de ese concurso, que luego, como tentación, extendimos, ya a manera de ficciones, esas hipótesis de borde desde distintos puntos de vista, ¿no? O sea, desde la tentacularidad, que a mí me parece muy atractiva, porque Buenos Aires es una ciudad radial, ¿no? O sea, todo converge en ese centro,
los que han venido saben, ¿no? Donde está el centro, la Casa Rosada, etcétera, que salen como unos rayos, ¿no? Y que se va creciendo como si fuese un ojo, ¿no? De la pupila hacia afuera, offset, infinito. Y bueno, o sea, está toda cruzada por una serie de transversalidades a ese borde que es muy definido. O sea, no es como Caracas, sino aquí sí está muy definido porque, bueno, porque esto es plano. Y hay por supuesto, barreras muy claras como la autopista, o el río, o el riachuelo, que es el otro, que son como las 3 barreras de borde de la metrópoli. Y bueno, las transversalidades venía a ser como otra hipótesis muy interesante, todas a desarrollar, insisto, porque están todavía en el plano de las ficciones, como elementos de conexión de multiplicidad de nodos con altísimo potencial para desarrollar, bueno, un curso de diseño, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto se vio como parte de un disparador, un banco de preguntas para justamente poder posicionarlo en un curso en la facultad. Pero bueno, esas son 2 de las que te menciono. Luego el del deformador es, si se quiere, algo mucho más provocativo, que lo que intenciona es esas ganas de dejar de hablar de bordes directamente, ¿no? Es como el pensamiento ya transfronterizo de las cosas. Que ese, bueno, venía a ser a través de unos parques que se iban vinculando transversalmente con la forma que los parques requieran, e iban como tejiendo como todo ese borde, que en síntesis es la conexión de tramas nuevamente, ¿no? Y bueno, no sé si con eso te contesté todo o me fui por las ramas, pero en síntesis es eso. Gracias, Ana María. Tiene el derecho de palabra ahora el profesor José Alejandro Santana. José Alejandro, tiene la palabra. Bueno, hola a todos. Oye, primero que tuve suerte porque yo me iba a perder esta charla porque yo tenía un viaje programado para Caribe, Araure, por allá, y resulta que, bueno, me lo cambiaron, así que menos mal que no me la perdí. Tuve suerte. Gracias. Mira, a ver, bueno, esto no es más que una pregunta, es como, hice algunas anotaciones mientras tú hablabas y tal, y te las voy a transmitir, a ver si logro al final armar una pregunta. Primero te quería decir que una cosa, ahorita escuchándote, me di cuenta que uno cuando oye a Alfredo, por ejemplo, Alfredo es el próximo expositor, no lo hemos escuchado, pero sí lo hemos escuchado haciendo preguntas, o a Germán, o a ti misma. Uno siempre se queda como pensando, o sea, yo no sé lo demás, pero yo busco como trazas de venezolanidad en el discurso. Me parece que es chévere, una de esas, y tiene mucho que ver también con la manera como ustedes hablan, los que están afuera desde hace tanto tiempo, y con el acento, ¿no? El acento, tú tienes un acento muy bonito que no termina de ser argentino, pero que tiene como un leve, así como los vinos, esos que al final tienen como un toquecito, no sé, a algo, a una fruta, ¿no? Es muy bonita la cosa. Y entonces me puse a pensar que cuando yo era chiquito, antes de estudiar arquitectura, incluso en la finales del siglo XX, pues digamos, la Venezuela que yo conocí, en la que yo crecí, en la que yo fui adolescente, era una Venezuela medio xenofóbica, me acuerdo que mi mamá odiaba a los colombianos y uno le tenía como una tirria a los argentinos, decía que los argentinos, había como una especie de leyenda generalizada entre los venezolanos de que los argentinos eran unos coños de madre, que eran súper pedantes y tal. Después, yo, bueno, por vainas del destino también, bueno, me tocó viajar a Argentina, me hice amigo de varios argentinos y descubrí que eso era absolutamente falso, que era incluso al revés, que los argentinos eran unos tipos en general bastante llanos, mucho más llanos que los chilenos, por ejemplo, muy abiertos y tal. Y bueno, no sé, como que bueno, no es que he ido mucho, pero las veces que he ido a Argentina me ha encantado ese país, me parece extraordinario. Entonces bueno, empecé como a hilar la cosa y me acordé de ti, ¿no? Me acordé de ti cuando fuiste alumna nuestra, cuando estuviste aquí. Y voy a tratar de armar la pregunta. Bueno, obviamente a ti siempre te han interesado los temas sociales, pues los temas la arquitectura asociada a los temas sociales. De hecho, tu tesis, tu trabajo final de tesis, tiene mucho que ver con eso. Es ese edificio que trata de construir una frontera entre dos mundos separados y tal, ¿no? Pero siempre con unas imágenes y con una arquitectura, como la que hiciste con Edwin y conmigo cuando fuiste mi estudiante,
como muy de vanguardia en el sentido tecnológico. Entonces, y me parece que tu arquitectura, y bueno, viendo la de Marte, por supuesto, me parece que tu arquitectura hace una cosa muy interesante, que es que logra unir la imagen, esa, es como futurista. A mí tu arquitectura me parece de ciencia ficción. Es como, bueno, te confieso que mi preferida es la de Punta Arenas. Me recuerda al mundo ese lluvioso donde vivían los tipos aquellos en la Guerra de las Galaxias que clonaban gente, que eran los que hacían clones, ¿te acuerdas? Claro. Camino, que eran como eran como unos volúmenes también así medio raros, pues en un mar que siempre estaba como lluvioso y tal. Me parecen bellísimas esas imágenes de ese proyecto. Hasta el de la feria, el de la Expo también, es medio sci-fi, bueno, y el de Marte, evidentemente. Entonces, y yo no sé si, entonces se me surgió la duda de esa contraposición. Yo estoy seguro que se siguen importando los temas sociales. De hecho, tú lo mencionas en varias ocasiones. Hablas de la intervención en Fortaleza, oye, y todas las implicaciones sociales y como de reestructurador social que ese proyecto tiene. Pero al mismo tiempo tu arquitectura tiene una imagen que parece que no es, bueno, no sé, la de Aravena, la que proyecta un arquitecto como Aravena, por hablar de un personaje importantísimo, Pritzker, que bueno, que más bien pareciera que en los últimos años, por lo menos es la impresión que a mí me da, para uno ganarse un premio, para figurar en la escena internacional, uno tiene que hacer una arquitectura como un poco pobre, así como con materiales del lugar, como no demasiado chillona desde el punto de vista formal, como muy modesta, y resulta que la tuya, que estoy seguro que tiene unas aristas sociales muy importantes, es todo lo contrario, es una arquitectura que parece el futuro. De hecho, tu proyección superó no es que tú pasaste de Venezuela a Argentina, ¿no? Tú pasaste de Venezuela a la estratosfera, pues al sistema solar. Entonces, bueno, yo no sé si me gustaría que comentara sobre eso. Bueno, sí, tal cual, como aquí nació Dios, ¿viste? Así dicen. Ya va, déjame tratar como de articular todo lo que dijiste, porque no es una pregunta muy precisa, pero No, no es nada preciso. Me encanta igual. A ver, sí. Mira, hay un tema fundamental que es el que me interesa, que no lo mencioné, perdón, solamente un paréntesis más, que porque además tú dijiste, que es que se me pasó, se me quedó en el tintero, que tú dijiste en algún momento, ahí como, pero así como por no dejar que había una película que iba a utilizar las imágenes del proyecto de Punta Arenas como escenografía. Eso me dejó loco, porque además, bueno, la ciencia ficción está íntimamente relacionada, obviamente, con la cinematografía. Hay un género cinematográfico que es la ciencia ficción. Mira, José, mi esposo, venezolano también, tiene 10 años, tenemos 10 años juntos, es cineasta, es director de cine, que ha sido también como un grandísimo maestro, porque tiene 10 años más que yo, quien me ha introducido fuertemente en todo este mundo de ficción. O sea, ya llega un punto en el que él opina sobre arquitectura y yo opino sobre cine casi de manera horizontal, sin hacerlo específicamente, pero sí por lo menos en el discurso, porque estamos como muy vinculados. Así que, aunque no lo menciono al principio, porque como que la charla está unidadmeveizada, digamos, ¿no? es como una pata fundamental en mi formación también. Y sí, o sea, claro, nosotros estamos todo el tiempo como versionando posibles edificios para películas que a veces no llegan a ser arquitectura, porque bueno, como en el 3D se aguanta todo, puedes inventar cualquier cosa, y eso sí es arquitectura máximamente irresponsable, que es una delicia también, hay que decirlo, eso no tiene nada de malo, porque no es para salir a construirla, sino que es para salir a justamente ficcionar escenarios, ¿no? Esa la hacemos un montón en conjunto. Y parte de la herencia de ese edificio, que sí era de arquitectura responsable, experimental, pero responsable, digamos, ¿no? O sea, está resuelta, todo el tema estructural y todo eso, por muy complejo que fue, de hecho. Lo estamos utilizando como para ficcionar unas escenas de un tipo, una cuadrilla que va a la Antártida y se vuelven locos, bueno, algo así como un poco como todos los que se van a Marte en las historias de ficción, por supuesto, ¿no? Porque nadie ha ido. Y con respecto a los sistemas de representación, que bueno, viste que al principio decía que de esa racionalidad e irracionalidad, yo he logrado como querer, o no sé si he logrado, he querido realmente, es vencer eso de tener una sola manera de hacer las cosas, que yo la tenía en la unidad. O sea, yo en la unidad
todas mis entregas eran iguales, o sea, ustedes lo saben, todas tenían ya como una imagen muy característica. Yo sabía cómo se iba a ver la entrega 3 meses antes, básicamente. Que me gustaba muchísimo, pero ya sabía hacerlo, o sea, no, y bueno, obviamente caes como en esa pregunta de, bueno, ¿y qué voy a hacer esto? Toda la vida voy a hacer lo mismo, ¿no? Si ya lo sé hacer, o sea, si lo quiero volver a hacer mañana, lo puedo rescatar, ¿no? Entonces, también, y bueno, motivado por toda la explosión de softwares y de estar frente a una oficina de concursos, que ha sido como una de las cosas más maravillosas que me ha ocurrido recientemente, es, bueno, vincular, por supuesto, todos los distintos lenguajes que existen. O sea, liderizar una oficina de concursos es muy complejo porque hoy en día te llegan, 10 chamos que todos manejan un programa diferente, todos vienen de una universidad diferente y por ende cada universidad tiene como su manera de dibujar y por ende todos tienen una estética diferente. Entonces, meter todo eso en una entrega es terrible, no funciona de hecho. O sea, es como, bueno, no hay como un hilo conductor muy claro, ¿no? ¿Viste? O sea, por eso hay dibujos que pueden ir desde hasta, digamos, desde el fotorrealismo hasta el vectorialismo, si lo queremos llamar así, o estos dibujitos de Buscando a Wally, que son fantásticos. Bueno, a mí me encantan, ¿no? Son como Buscando a Wally, son claramente de ilustración. Ha sido como una puesta en práctica el terreno de los concursos de experimentar muchos modos de dibujar, muchos modos de experimentar cómo se ven las cosas. Entonces, claro, algunas estarán más logradas, otras, bueno, qué sé yo, en proceso. Pero bueno, ha sido así, ha sido a partir también de ser como ese nodo donde convergen, o sea, la entrega finalmente pasa por mis manos. Entonces, tengo que poder agarrar como un poco todo ese universo que va planteando desde la traducción, que obviamente se le da como consigna de pasantes principalmente, a un lenguaje que empiece como a tener sentido dentro del concepto del proyecto que se está haciendo, ¿no? Porque además, sí, esto sí es algo que creo fuertemente y desde la facultad, que es que cada proyecto plantea su propio modo de representación. O sea, entonces cuando tengo como una sola forma de dibujar que de repente funciona para todos los proyectos, yo un poco sospecho porque bueno, creo que quizás, está bien, algo se gana, pero algo se pierde, ¿no? Como que seguramente se ha dejado como de explorar algún modo de representación o de conjetura, como decía al principio, ¿no? Porque no solamente es el dibujo desde la representación, sino el dibujo como pregunta. Muchas de esas ficciones no tienen respuesta. O sea, si me preguntas, ¿qué quieres decir aquí? Bueno, te digo de dónde surge, pero no es una respuesta, es más una pregunta que queda en una cantera, que de repente dentro de 15 años sale un concurso para trabajar un nodo en una transversalidad de Buenos Aires y rescatas ese dibujo, lo traes y dices, hace 20 años estamos pensando un poco en esto, y es un poco como trabaja Jorge Castillo, ¿no? Eso viene como de tanto también mirar a Jorge como hacía como un collage mental entre, no sé cuántos, 60 años de carrera, de mezclar como, bueno, un dibujo de los 70 con uno que dibujó hace una semana con algo que estaba pensando hace 3 años, y de repente te puede hacer un proyecto en un fin de semana increíble a partir de ese collage que mezcla el tiempo, ¿no? Bueno, eso. Gracias, José Alejandro. Tiene un comentario Rafael Reverón vía Instagram que dice: excelente tu ponencia, Carla. ¿Será que la ciudad debe tener un final o se puede pensar que una ciudad puede ser infinita? Me encanta ese tipo de preguntas. Nada, eso es para hacerle un dibujo. Rafa, ese es el tipo de preguntas de artista maravillosa que no te lo puedo responder con palabras, sino haciendo un dibujo y después te lo mando y te tagueo. Sí, claro que sí. Hagamos esa ficción. Bueno, gracias, Rafael. Luego tiene el orden, el derecho de palabra Edwin Otero. Edwin, Hola. adelante. Hola, Carla. De verdad, muy emocionado y muy contento de verte y verte tan bien. Confirmas lo que ha pasado, que nadie es profeta en su tierra. Lo has hecho muy bien y eso me tiene súper orgulloso. Yo anoté varias cosas, pero entre todas, igual que lo hizo Ana, quiero agradecerle la mención que hiciste.
Siento que tenemos una tarea pendiente, no sé si la recuerdas, de profundizar en el estudio de lo que nos interesa, nos interesó en la universidad. Y bueno, mi comentario viene un poco alrededor de eso, ¿no? Y de otras cosas que anoté, pero que me gustaría que no se me olvidaran. Una es la posibilidad de que en algún momento podamos establecer, sobre todo ahora que hay todas estas conexiones a Internet, bueno, retomar la relación de sociedad, no ya como alumno-profesor, sino como dos profesores. Algún día se nos ocurrirá y se me ocurrirá algo para que podamos dar clases juntos. Creo que es posible si tienes el tiempo y la disposición de ánimo. Luego, bueno, te quiero felicitar de verdad, porque todos estos concursos son maravillosos, todos me han gustado. Son muy diferentes, por cierto. Y en el primero, en el de las cosas del Marciana, recordé a la Carla Montauti de la universidad, no solamente por la expresión, sino por la sistematización de las formas y de cómo se armaba todo aquel conjunto con aquella rigurosidad geométrica. Me pareció extraordinario. Luego en el de Punta Arenas, que es un sitio que quiero visitar. Tú sabes que mi hijo Alejandro está allá en Osorno, en Chile, y está, bueno, casi que al final de Chile, solo que el final es Punta Arenas. En Punta Arenas veo otra Carla Montauti que explora formas diferentes. Me preguntaba, oye, ¿de dónde vendrá el viento? Porque está hablando del viento, pareciera que el viento deformó los edificios y les dio esas maneras de ser tan interesantes y tan irregulares, por cierto. Y veo una Carla Montauti diferente. Bueno, luego, bueno, lo de la dirección del viento es que a lo mejor cambia mucho. Yo tengo entendido que en Chile viene del sur, sobre todo en verano. En verano viene del sur y en invierno viene del norte. Pero no sé allí. Luego, cuando trabajas el pueblo de la ciudad de Resistencia, la trama se vuelve absolutamente rigurosa y ortogonal. Entonces, y bueno, y así sigue, ¿no? O sea, incluso en el último trabajo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es la oficina? ¿Cómo es la empresa de Carla? ¿Es Carla todo el tiempo? O sea, ¿cómo? Que ya medio lo explicaste cuando contestaste lo de José Alejandro. Que al enfrentarte a problemas distintos, obviamente no se puede mantener la misma actitud. Siempre detecto algo de aquella expresión de cuando eras estudiante en todos los trabajos, porque siempre sobrevive algo, aunque cambia eventualmente. Pero yo no me refiero tanto a la manera como se ven las gráficas, sino a la manera como se enfoca el problema y cómo se desarrolla de maneras tan diferentes en cada caso. Es un talento que descubro en ti y que me encanta y que me parece muy oportuno, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en eso. Y bueno, nuevamente felicitaciones y un placer de verte tan bella, un poco más pálida que cuando estabas acá, pero bella igual. Sí. Bueno, Edwin, me encanta escucharte, además tanto tiempo que no hablamos. Sí, al igual que como le decía José Alejandro, en términos de la representación gráfica, ¿no? que vas como adaptando un poco el discurso, ¿no? De la comunicación según los requerimientos del proyecto. Por supuesto, también he asumido mucho esa postura desde el pensamiento proyectual. A ver, es difícil hacer quizás un recorte de todo ese proceso solo con estos proyectos mostrados hoy, que obviamente están colocados de esta manera como medio escenográfica también, un poco a propósito, ¿no? De comenzar alto, bajar a tierra en la expo, subir alto, volver a bajar a tierra en Resistencia, que es como, bueno, prácticamente casi que de un ingeniero sensible, y volver, digamos, un poco al vuelo, ¿no? Esa primera imagen entre elefante-pájaro, bueno, que de manera consciente creo que es muy atractiva, que es como ese lado izquierdo-derecho del cerebro, de abordar las cosas, ¿no? Entre lo racional y lo irracional. Sí creo que, bueno, nada, si tengo al frente
una propuesta para hacer una casa en un valle donde no hay espacio plano. Parto de la estructura, no tengo la menor duda porque tengo que partir de la estructura. Pero si estoy en Magallanes, frente a un paisaje inhóspito de no más de 140 kilómetros por hora, que sí, no, la dirección del viento siempre es la misma, pero son ráfagas muy fuertes, que yo comentaba un poco que ese proyecto se termina como trabajando en conjunto, o sea, digamos, desde la asesoría de sustentabilidad y la asesoría estructural, porque las fuerzas horizontales eran bastante importantes, lo terminamos esculpiendo un poco medio en maqueta primero y luego en software digitales donde podíamos ir trabajando las características físicas del sitio, en donde a partir digamos, de los movimientos de los vientos o de las bajadas y las subidas, podías encontrar cuáles eran esos puntos de quiebre de las curvaturas de las pieles, en donde, digamos, no había como el chiflido del que insistía el asesor en sustentabilidad que iba a ocurrir si ponías un prisma recto, ¿no? Por supuesto, eso por una parte, y otro desde la belleza que vas esculpiendo con el software, que no te la niego y me encanta, y perfectamente creo que era un proyecto para explorarlo, y no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Y luego, creo que, no sé qué fue lo otro que me mencionaste, bueno, lo del ejercicio, cuando quieras, Edwin, por supuesto, me encantaría que lo hagamos. Para mí es un honor, por supuesto. Carla, muchas gracias, Edwin. Bien, vienen en el orden de palabra Alfredo Caraballo, luego Ricardo Sanz, y luego está José Zambrano Deus. Alfredo, tienes la palabra. Hola a todos. Gracias, Carla. Fantástica presentación, fantástico trabajo. Mientras hablabas, me acordaba de una charla, un lecture que dio Henry Vicente, debe ser hace como 2 décadas y media. No debería decir eso, porque eso implica así como tú empiezas a revelar tu edad y ese tipo de cosas que estamos ya en edad de empezar a negarlas. Hablaba del vértigo horizontal de la Pampa, pero más aún lo que era más interesante era cómo la cultura latinoamericana estaba definida por su asociación al paisaje, mientras que la cultura, digamos, europea tiene una tradición más de ciudad y de la construcción de la ciudad, porque tienen, bueno, milenios haciéndolo. Y que no por casualidad en Caracas, y quizás también lo puedes ver en Santiago, y seguramente también en Buenos Aires, le damos a los edificios nombres de paisaje. Y todo está en referencia al paisaje. Y esta pregunta, y eso me generó una cosa que es una pregunta para ti, pero también es una pregunta para Ana María, es una pregunta para José Alessandro, para Edwin, en referencia a... Empecé a recordar ejercicios de diseño que se han establecido en la 9, bueno, desde que yo me acuerdo, donde esta distinción entre arquitectura y paisaje es casi imposible de separar. Desde los ejercicios, obviamente, de Pablo, desde ejercicios que tuve yo en mi primer semestre con Macías Pinto, referencia al entendimiento de la topografía, and so on. ¿Tú crees que en tu trabajo, y me gustaría también oírlo desde parte de los profesores de diseño, que cuán consciente es esta cosa del paisaje, y del paisaje como que es el verdadero generador de arquitectura? Porque la verdad es que yo no vi ningún edificio en ninguna de las presentaciones. Eran todos paisajes. Quitando lo de Marte, la Expo es paisaje, la Resistencia es paisaje, la cosa en Punta Arenas es paisaje. Obviamente hay baños y hay piezas de arquitectura, pero es paisaje. Y ahí hay una actitud de ciudad y una actitud de diseño que me gustaría ver, que viene de ti, del sitio, que viene de la 9, que viene de la experiencia docente, y cómo esta cosa la tenemos quizás todos nosotros, como decía Ana María, en el DNA o en la sangre, de cierta relación con clima, paisaje, que quizás el paisaje es más fuerte que la arquitectura,
en Latinoamérica, y no por casualidad terminas en un edificio que desaparece y vuelve a ser paisaje. Edificio se lo podemos llamar así. O sí, mejor no le digas edificio, pero no. Ujú. Sí, me encanta tu comentario, Alfredo, porque eso está tal cual en el ADN. En algunas cosas más conscientes, en otras quizás no tanto, pero sí, prácticamente todos son paisajes. Inclusive el Centro Antártico Internacional, que digamos es un edificio son 3 edificios claramente reconocibles, o sea, yo veo mucho la Unidad 9 en esa plataforma que se pliega, ¿no? Como esos malecones que salen y van adquiriendo como las piezas, ¿no? Que está diseñada en maqueta. Además, creo que son todas posturas del paisaje más que una arquitectura del paisaje. En cada caso hay una postura distinta de cómo se aborda. A mí hay un arquitecto que me gusta mucho, que estos que eran de paisajes emergentes, Luis Callejas, que habla justamente sobre el paisaje, no desde la perspectiva que normalmente lo hace un paisajista, ¿no? Sino de esa arquitectura como objetualización del paisaje, en donde justamente se fusionan en un híbrido ambas cosas. Sí, creo que en todos los casos siempre es algo que está muy presente, o por lo menos en los que quise mostrar aquí hoy también, porque, bueno, dentro de todo ese desarrollo de concursos hay cosas de todas las escalas. Aquí había un hilo conductor a partir de estos temas que me interesan muchísimo. Y es tanto esas ganas de buscarlo, ese paisaje que tú mencionas, que es que el proyecto de La Pampa, o sea, en realidad hay que ponerse con imaginación para buscar algo en La Pampa, porque La Pampa no tiene nada, y si vienes de Venezuela, que hay todo, ¿no? Irte a los llanos, básicamente, donde hay un montecito, que aquí lo puedo decir, obviamente, ¿no? Donde no hay nada, hay que querer realmente hacer paisaje para poder ponerte a intervenir La Pampa, ¿no? Que bueno, quizás está más emparentado con el mundo del land art que con el de la arquitectura, muy probablemente. Pero en realidad son más provocaciones que como tal un argumento teórico, te diría, ¿no? O sea, creo que si lo enfocaría serían distintas posturas del paisaje desde la objetualización de ese paisaje, como dice Callejas. Me encanta esa frase. Gracias, Alfredo. Tiene la palabra Ricardo Sanz. Hola Carla, Hola, Ricardo. ¿cómo estás tú? Chévere. Qué bueno. Mira, llegué un poco tarde, bastante tarde, pero bueno, como he seguido tu trabajo en Instagram, creo que puedo hacerte los comentarios y preguntas igualmente porque conozco algunos de los proyectos bueno, que has mostrado, en los cuales has salido, bueno, victoriosa en esos concursos. Vayan las felicitaciones, que creo que igual te las he dado por Instagram. Bueno, te las repito por aquí. Y muy bello trabajo. Fíjate, tengo varios comentarios, ¿no? Algunos se pueden unir con el de Fredo. Ese tema del paisaje no lo tenía incluido, pero obviamente va ligado a lo que yo te quería preguntar. Y tú pusiste un ejemplo, creo, un personaje de paisajes emergentes. Y claro, yo considero que lo que mayormente hacen los arquitectos, no estoy hablando de tu trabajo, porque bueno, eso te tocaría a ti explicarlo, generalmente convierten el paisaje en arquitectura. Creo que de los pocos que se diferenció en eso es Miralles, que convirtió la arquitectura en paisaje, que es una operación distinta de los que yo conozco, ¿no? Habiendo visitado sobre todo el cementerio de Igualada, creo que hace una operación inversa y son productos exitosos, pero desde un pensamiento distinto, es decir, la arquitectura de él es el paisaje. Y en el cementerio de Igualada, además, no desentona con el paisaje existente, lo completa, lo termina de realizar, lo termina de construir con la arquitectura de Miralles. Y su edificio no necesariamente se parece a un paisaje, pero pues funciona perfectamente en esa concatenación paisaje-edificio. Mi pregunta no iba por allí, pero no quise desperdiciar la oportunidad de comentártelo, porque bueno, puede ser una reflexión bonita para ti, porque podrías hablar de qué va tu trabajo sobre el paisaje específicamente. Y lo otro es que noto yo no sé si un talante heroico en tus trabajos, a pesar de la diferencia y una posible dicotomía
en el trabajo del paisaje y en el del entorno urbano. Es decir, yo podría unir esas dos vertientes de contextos en los cuales tú te desenvuelves a través de la utopía. O sea, me parece que hay ¿cómo se diría eso? Andas por los caminos de las utopías, las distintas utopías, referenciadas o no, paradigmáticas o no de la historia de la arquitectura. En el trabajo de las ciudades me parece interesante que quizás como se ven, yo los conozco, como te dije, porque los he visto en Instagram y he leído algunas de tus explicaciones, que podría uno decir que van a contrapelo de cierta tendencia más fragmentaria o de trabajo, o lo que llaman quirúrgico, de intervención urbana. Yo creo que tú vas de frente, es decir, recuperas de alguna manera aquel espíritu que creo que ahora se le tiene un poco de miedo de entrarle en la ciudad para transformarla completa. Bueno, corriendo el riesgo, por supuesto, de los fracasos que eso puede implicar y que probablemente se asocien a ciertas ideas modernas sobre la intervención urbana. No estoy diciendo que eso pase en tu trabajo, pero lo tengo que vincular porque las intervenciones esas que tú haces a gran escala recuerdan por lo menos de alguna manera visualmente, son familiares a, no quiero decir que necesariamente sus contenidos estén vinculados directamente con esa orientación. Entonces, bueno, esta ya es más un comentario que una pregunta. Me parece que andas como no sé, recuperas ese impulso utópico que es tan, bueno, diría uno, tan emocionante en la arquitectura, independientemente de que trabajes en paisajes aislados o en el tema urbano. También hay algo bonito de los modernos que mucha gente no comenta, es quizás lo del paisaje represente también, y se pueden vincular por ahí. También te vuelvo a aclarar que no es que esté diciendo que tu trabajo tú voluntariamente lo hagas, pero estoy haciendo una interpretación de lo que yo puedo leer cuando lo veo y de las cosas que me pueden animar o emocionar. Esa huida de la ciudad, esa huida exprofeso de la ciudad, que bueno, que todos los modernos sintieron de alguna manera, algunos destruyéndola, algunos odiándola como Wright, reticente a hacer el Guggenheim de Nueva York en el terreno que después se le dio porque lo quería hacer en el Central Park, y en todos los escritos que tiene denostando la ciudad como contexto para intervenir. Entonces, bueno, a regañadientas se hizo ese edificio allí, creo en un chisme que me contaron alguna vez por, bueno, presiones de la esposa de que tenía que contratar y cobrar ese proyecto y no había manera de hacerlo en otro sitio que no fuese ese el que estaba dispuesto para hacerse. Entonces, bueno, nada, es un comentario y bueno, muy bonitos los temas que tocas, muy bellos los trabajos y te felicito. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, a ver si te respondo más o menos rápido para continuar, pero a ver, yo no me considero ni diseñadora como tal del paisaje, ni tampoco diseñadora urbana como tal, o sea, no hice una maestría de diseño urbano y me especializo en un laboratorio de diseño urbano, ¿no? He tenido, bueno, el grandísimo honor de ganar concursos urbanos, donde antes de eso estaba haciendo 3 de arquitectura y después de eso hice 5 de arquitectura, o sea, es como que justamente se dio la oportunidad allí, que para mí ha sido como una de las cosas más interesantes, de hecho, que con lo que me he encontrado acá en Argentina, que en Venezuela tuve muy poca opción de desarrollo realmente, que fue justamente empezar a sentir la ciudad, ¿no? Como parte de mi casa, como la cuento, y como parte del discurso, como metaobjeto, ¿no? Básicamente, o sea, y aquí se hacen, digamos, además una cantidad de concursos en diseño urbano, uno tras otro, que de repente te das cuenta que no necesitas necesariamente ser un especialista realmente en el tema, que con lo que aprendemos en la unidad, bueno, con lo que tenemos en el ADN, realmente alcanza bastante para poder plantear ideas y, bueno, incluso ganarlos, ¿no? Que es algo que nunca te imaginas que puede suceder del todo. Yo comulgo mucho con eso que dijo Germán, que por cada concurso ganado hay 10 perdidos, fácilmente, pero ahí sí, a veces hasta más.
O sea que realmente esto, si bien todos estos son casos, vamos a decir, de mediano éxito, por supuesto hay todo un proceso atrás de esto que claramente no se ve, que se reflexionan una cantidad de cosas, entre las que está eso que mencionas de Miralles, que además me encanta. Tenemos varios proyectos así, buscando como de hacer del paisaje como la arquitectura, ¿no? O sea, que no se diferencien. Pero nada, son casos todos perdidos, que no vale la pena ni siquiera hablar de eso ahora. Podríamos hacer, si quieres, un curso de diseño que aborde ese tema, que me parece mucho más interesante, porque tira más para el lado de la ficción una vez más, que creo que justamente es lo que estamos haciendo siempre cuando dices la palabra utopía, ¿no? Sí, tienen algo de lo fantástico, y por ejemplo en el caso de los dos proyectos urbanos ganados, que es el de la Expo y el de Resistencia, o sea, realmente es como que no tienen nada que ver. O sea, más allá de que se estudie la ciudad, uno es prácticamente una pieza de infraestructura que luego, bueno, se desdibuja prácticamente en un piso que delinea, porque no te da la escala para otra cosa. Y en el caso de la ciudad de Resistencia, es todo o sea, por más que es gigantesco, o sea, estamos hablando que intervenir 224 manzanas es como un delirio, ¿no? Pero la operación en realidad es de urbanismo táctico. El concurso puede salir a construirlo, y la palabra no sería construcción, en realidad lo ganas el viernes y arrancas el sábado a las 10 de la mañana, porque el urbanismo táctico que plantea todo este modelo de las supermanzanas es prácticamente con conos, cierras los bordes de las manzanas y que empiecen a circunvalar los vehículos comunes, y que en el interior entren solo los vecinos, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera armar una cuadrilla para eso, ¿no? Más allá de la reorganización. Así que yo creo que una vez más, así como le decía José Alejandro, para mí no hay una sola manera de representar, o le decía Edwin, para mí no hay una sola manera tampoco de abordar todos los proyectos. Creo que en el caso del diseño urbano, o sea, algo que puede arrancar incluso como un objetivo artístico puede terminar siendo digamos, como lo que se entregó, un libro, un book, así, de cómo intervenir cada una de las calles de una ciudad, ¿no? O sea, pasa desde el pájaro máximo al elefante en tierra. Y creo que esos viajes son muy lindos y muy interesantes porque ubican muy bien al arquitecto, que se dice que no es ni un artista ni un ingeniero, ¿no? Sino como una cosa rara en el medio, que tiene que estar como viajando siempre en ese eje dialéctico. Y creo que en la medida que nosotros extendemos esa flexibilidad, a mí personalmente me atrae mucho más las narrativas que planteamos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Voy a leer un comentario que hicieron hace un rato en el Instagram de Zambrano Deus. Dice: ¿de dónde te nutres para generar las ficciones? ¿De dónde salen esas inquietudes? ¿O son espontáneas? ¿Tiene algún referente? 5 segundos a ese lindo comentario. Mira, Buenos Aires es una ciudad de mucha literatura. Es como Argentina en general, es un país más de las humanidades que de las ciencias. Venezuela es un país mucho más de la ciencia. De hecho, el colegio de ingenieros es viejísimo, ¿no? Acá, no sé, nosotros en Venezuela vemos química, física desde 9º grado, más o menos, ¿no? Por ahí, creo. Yo veía desde 9º grado, por eso lo digo. Acá, y de hecho en Venezuela hay como una cosa con las humanidades, como que no fuera serio, ¿no? Pareciera que los chavos siempre se inclinan en el bachillerato hacia el área de las ciencias porque, bueno, abarcan más carreras, etcétera, y hay como un prejuicio, ¿no? Como el que decía de que odiaban a los colombianos. Bueno, hay como un prejuicio generalizado con eso. Y aquí en Argentina es exactamente lo opuesto a nuestra idiosincrasia en ese sentido. O sea, aquí, de hecho, puede ser que te gradúes de bachillerato sin ver física y química, pero te leíste Los Hermanos Karamazov, o sea, ¿no? Y los leíste a los 13 años de edad. Yo creo que eso ha sido algo fantástico, eso lo digo como para que se entienda un poco la generalización de lo que ocurre aquí, que es que incluso siendo la era digital máxima como la que nos encontramos ahora, acá la gente lee en todas las esquinas de la ciudad, hoy. De hecho es una de las ciudades con más librerías del mundo.
y teatros también. Y eso, bueno, obviamente te introduce en un universo maravilloso de literatura por todos lados. Además son casi que gratis los libros de literatura, o cuestan nada, menos de $1 de segunda mano. Hay como toda una cultura de eso, así que viene toda la literatura, puede ser, y bueno, y otras tantas de preguntarte cosas como las que dijo Rafa. Pero te recomiendo eso, nada, literatura universal. No te voy a decir nada más específico. Gracias. Y bueno, Germán, si estás por ahí, me gustaría que tú mismo hagas el comentario y cerramos la sesión. Sí, con gusto. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Bueno, me gustó mucho haber oído justamente ahora ese tema de la literatura, porque el comentario que voy a hacer es muy breve, pero tiene que ver con la literatura. Carla, tu trabajo es fascinante, la presentación es fascinante. En particular, me gustó muchísimo esta idea de las ficciones borgianas. Me hizo pensar mucho en un cuento específico de las ficciones, que es El jardín de los senderos que se bifurcan, que es ese inmenso laberinto donde el tiempo se dilata, se contrae, converge, diverge. Y muy en particular me hiciste pensar en esa frase que dice Borges cuando dice que el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. Y eso es lo que siento en tu trabajo y por lo tanto te felicito infinitamente. Gracias por esta presentación. Hermano. Gracias, hermano. Muy bello comentario. Gracias, Germán. Bueno, ya que estamos en la onda de los super cortos, Alessandro, Sí. si te animas a un super corto para no extendernos, adelante. Bueno, me toca cortico. Carla, no, quería simplemente rapidito retomar un poco el origen de estas conversaciones, que tiene que ver un poco con la unidad docente 9, con ese legado que se deja y representado súper dignamente por ti. Pero, digamos, hay una reflexión como muy bonita allí que tiene que ver, te recuerdo de estudiante, un poco en esa relación más discípulo-maestro, ¿no? En donde las dudas eran menos, quizás había más necesidad de aprender cómo se hacen las cosas, de aprender un oficio. Y en ese sentido creo que la UD9 fue un gran maestro en esa búsqueda. La pregunta o la inquietud que me permito hacer así muy brevemente es esta nueva etapa en el trabajo y en el pensamiento de Carla, que tiene otras profundidades, tiene otros derroteros, otros temas, que probablemente estaban, pero se adquieren luego de la UD9, de la formación UD9. Me hace un poco recordar un comentario que hizo en algún momento Pepe Rosas cuando hablamos en alguna conversación de copas sobre la docencia, y él decía que en el fondo una buena escuela de arquitectura debía ser como la mezcla entre la escuela de Oporto, una escuela, digamos, de oficio, de aprender a hacer las cosas, y mezclada con la arquitectura de la Association, donde evidentemente la especulación y las dudas tienen que estar presentes para poder, para que la disciplina pueda desarrollarse y no, digamos, estarnos viendo simplemente el ombligo todo el tiempo, ¿no? Es simplemente un comentario tuyo acerca de esto, que además acerca todo esto al ciclo que queremos, ¿no? Que es un poco reflexionar sobre nuestras prácticas y en este caso además sobre tu práctica docente, de la cual no has hablado mucho hoy. Sí, tal cual, José Alejandro, te iba a decir Alessandro. José Alessandro. José Alessandro. No hablé mucho de la docencia, pero esto está muy conectado con la docencia, en realidad, muchísimo. Bueno, un poco lo mencioné a Joel al principio en esas ganas, o por lo menos fue como yo lo interpreté, ¿no? O cómo lo quise interpretar, que también puede haber sido. Donde yo con Joel siempre tuve una relación hermosa y conflictiva a la vez, y era maravillosa porque yo aprendí de él que justamente
hay una dialéctica entre el estudiante y el profesor que debe ser conflictiva, porque si no, de otro modo es adoctrinamiento, ¿no? Yo un poco insisto en esto en el taller con los estudiantes todo el tiempo, porque me parece fundamental, si bien establecer ciertos cánones y que aprendan la gramática, por así decirlo, porque además es algo que está vinculado siempre. Yo no es que me dedico solo a colorear, digamos, circulitos y cosas, sino que el oficio es fundamental y está puesto sobre la mesa en todo momento, porque cuando hay que entrar en cintura hay que saber resolverlo. Y ahí, ahí te sale digamos, el ADN que sale a ordenar ese mundo, ¿no? Pero luego sí me parece muy importante como el trascámara, que el trascámara es que eso no me alcanza, ¿no? A mí me pasa eso, que el oficio no me alcanzaba. Me llenaba profesionalmente, digamos, a la hora de resolver y de ordenar algo, pero siento que yo necesitaba experimentar y salir de ese espacio, o por lo menos tener como esta cosa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De tener como una doble vida. Me acuerdo mucho de Ernesto Sábato nuevamente, que llegó a ser un gran científico, muy importante, y que sentía que la ciencia no le alcanzaba y necesitaba salir a escribir de noche, ¿no? Era como una suerte de ama de casa, prostituta de noche, que necesitaba como cumplir o abordar el lado racional e irracional del ser. Así que yo en realidad no sustituí nada, eso es importante como decirlo, sino que simplemente es como un layer de una milhoja que se superpone y que creo que nos permite esa flexibilidad, o sea, de poder salir a hacer ambas cosas, ¿no? Y eso a mí ya sí me empieza a llenar un poco más el vaso. Luego, a ver, en términos docentes, es las dos cosas a la vez. En todo momento estamos trabajando desde el rigor, porque, bueno, tienes que poder academizar ciertos parámetros, no puedes empezar desordenándolo todo, porque no terminan de agarrar nada nunca, digamos, ¿no? O sea, eso lo sabemos siempre. Pero inmediatamente los provoco siempre a que desdibujen eso, ¿no? Y a no tomar como acciones o cánones establecidos lo que se les da. O sea, como que es por aquí, hazlo e inmediatamente desdibuja, ¿no? O sea, es como que esa es la invitación constante. Además que aquí la docencia se da distinta bueno, en la Universidad de Buenos Aires, que es obviamente como el símil de la UCB, pero es otra escala. O sea, digamos que es como las 5 FAUs, ¿no? Las FAUs son como 5, además con 6 carreras de diseño todas, además muy vinculadas, en donde puedes, en muchos de los talleres, es más como una medio Bauhaus, se mezclan las profesiones, y eso es algo que a mí me parece muy positivo, porque bueno, de repente las clases de dibujo no le estás dando clases solo a arquitectos, ¿no? Hay clases de dibujo que están como todas mezcladas, que son más en los semestres iniciales, donde se comparten, y luego hay unas más especializadas para arquitectos. O sea que está como muy naturalizado también acá, además a partir de las cátedras, que vienen a ser como unas unidades donde es como que todos los profesores de la unidad 9 estuvieran haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Que es algo que, bueno, por ahí es hasta una idea bastante interesante. Se da como, bueno, estas posibilidades de comparar. Es muy diferente la estrategia docente, porque como que estos parámetros de cánones los establecemos entre todos, pero luego cada profesor interpreta ese canon y todos los ejercicios son distintos dentro del mismo ejercicio de 10 profesores. Es una experiencia completamente diferente, fascinante igual. No sé si te dibuja un poco el panorama, ¿no? Pero, porque, digamos, hay muchos más datos que en esta presentación no se ven. Pero bueno, es así. Felicito tu evolución. Me encanta escucharte y escuchar lo plural de tu trabajo, ver lo plural de tu trabajo. Eso me parece que habla muy bien de una exalumna UD9 que ha sabido entender muy bien las enseñanzas y las ha llevado a otros límites. Mira, y lo que falta, ¿no? Porque, bueno, yo no lo voy a sacar la edad a Carla, pero ella está chiquita todavía le falta bastante, claro. Y Germán también está muy joven, por cierto. Exacto. Bueno,
Gracias, Carla, estupendo. Y bueno, los invitamos a la próxima sesión del viernes de eventos, la semana que viene, en la que contaremos con el trabajo y la presentación de Luciano Landaeta. Están desde ya invitados. Que tengan feliz tarde y noche para los que están en Europa y hasta pronto. Gracias por participar. Hasta luego. Chao, besos.